¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué tiene a las personas llorando, de rodillas, y sin poder explicarlo? En cuestión de días, la ciudad ha sido golpeada por eventos que no parecen normales. Tormentas violentas irrumpieron sin aviso, inundaciones atravesaron calles consideradas sagradas, y de repente, el suelo colapsó cerca de una de las zonas más sensibles de la Tierra. Pero eso no es todo. Sitios antiguos, enterrados durante siglos, están emergiendo. El agua y los árboles están cambiando de formas que desconciertan incluso a quienes viven allí desde hace décadas. Y mientras todo esto sucede, los peregrinos permanecen en silencio, algunos llorando, otros cayendo de rodillas, como si sintieran que algo mayor se está acercando. Y lo más inquietante es el silencio. Los medios no lo explican, no lo profundizan, no lo enfrentan. Pero quienes están allí hacen una sola pregunta: ¿por qué ahora? Porque cuando el suelo comenzó a ceder, no parecía un simple colapso. Parecía como si algo desde dentro hubiera estado esperando este momento para manifestarse. Los científicos hablan de erosión, de cavidades subterráneas. Pero los testigos hablan de otra cosa, hablan de una sensación, de que esto no es solo un fenómeno natural. Y eso abre una pregunta mucho más profunda. ¿Estamos viendo eventos aislados? ¿O el inicio de algo que fue anunciado hace mucho tiempo? La gente retrocedió con visible temor. Algunos alzaron sus teléfonos con manos temblorosas. Unos pocos comenzaron a rezar en silencio, como reconociendo que este momento llevaba un significado más allá de lo que se podía medir. A medida que las grabaciones se difundían, los estudiosos bíblicos empezaron a prestar atención. Lo que les sorprendió fue lo estrechamente que el momento resonaba con las antiguas escrituras. En el libro de Lucas 21:11 se habla de grandes terremotos y eventos espantosos. Y en Lucas 8:17 se declara que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Estas no son condiciones constantes, sino momentos específicos en los que lo que ha estado enterrado y debilitado silenciosamente es de repente expuesto. Así que cuando la tierra se abre en Jerusalén, una ciudad en el centro de la historia bíblica, plantea una pregunta sobria: ¿es esto erosión natural o una señal de que lo que ha sido ocultado durante mucho tiempo está siendo traído a la luz? El mundo está cambiando y las piedras antiguas están comenzando a hablar. ¿Podría ser esto una advertencia de que lo que una vez parecía inquebrantable ya no es tan sólido como pensábamos? Si llegaste hasta aquí, escribe "despierto" en los comentarios y quédate hasta el final, porque lo más importante aún no ha sido revelado. A medida que el suelo en Jerusalén se hundía, exponiendo lo que había permanecido oculto durante mucho tiempo debajo, algo inesperado comenzó a emerger cerca. No un vacío, sino un lugar de devoción preservado, enterrado durante siglos. Cerca de las colinas entre Jerusalén y Belén, los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo asentamiento, revelando un lugar de culto preservado bajo las colinas. Una comunidad que una vez fue construida sobre la disciplina, la devoción y la entrega diaria. Las estructuras no eran aleatorias, estaban alineadas con intención. Edificios de adobe orientados de oeste a este, salas de oración, celdas de monjes, espacios tallados para el culto, para el silencio, para una vida centrada enteramente en Dios. Cada pared, cada nicho, cada superficie desgastada habla de algo que la vida moderna casi ha perdido. Pero lo que inquietó a quienes entraron no era solo lo que vieron, era lo que sintieron. A medida que el sitio era expuesto, una extraña quietud se instaló sobre el suelo, pesada, casi sagrada. Las conversaciones se apagaron, el movimiento se ralentizó. Algunos bajaron la cabeza sin entender por qué. Otros comenzaron a rezar. Unos pocos cayeron de rodillas, abrumados no por el miedo, sino por algo más profundo: el reconocimiento. Si este estudio te está impactando, dale like y suscríbete, porque lo que viene puede abrirte los ojos como nunca antes. Porque esto era más que un descubrimiento, era una confrontación, un recordatorio de un tipo de fe que una vez moldó cada hora de la vida, una devoción que no ha sido destruida sino lentamente diluida, olvidada, reemplazada. En Jeremías 6:16 está escrito: "Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas". Y en Lucas 8:17 se nos dice que lo que ha sido ocultado será revelado, no aleatoriamente, sino en el momento señalado.
Así que cuando un lugar como este surge de la tierra en un momento de creciente inquietud, distracción y distancia espiritual, la pregunta se vuelve difícil de ignorar. ¿Por qué ahora? Porque lo que estaba enterrado está siendo descubierto. Al mismo tiempo, el mundo se aleja cada vez más, porque esto puede no ser sobre historia, puede ser sobre el regreso. Cuando algo tan sagrado emerge nuevamente del suelo, el mensaje ya no es silencioso. ¿Es esto simplemente un lugar olvidado que es revelado o una advertencia que nos llama de vuelta antes de que la fe misma se desvanezca más allá de toda recuperación? A medida que las cenales extanas continúan desarrollándose en toda Jerusalén, la atención se ha desplazado hacia una de sus crestas más sagradas y antiguas, el Monte de los Olivos, un lugar cubierto con profecía, memoria y oración, y ahora algo allí está cambiando. A lo largo de la ladera, una fila de olivos antiguos, algunos creídos haber permanecido en pie durante generaciones, comenzó a marchitarse en cuestión de días. Las hojas se secaron y cayeron rápidamente. Las ramas se volvieron frágiles, huecas, sin vida. Los testigos describieron haber escuchado faint crujidos de sonido, rotura rápida y repentina que resonaba en el aire tranquilo, como si los propios árboles cedieran desde dentro. No había fuego, no había tormenta, no había enfermedad visible, solo deterioro apareciendo casi de la noche a la mañana. Estos no son árboles ordinarios. Este es el suelo por el que caminaron los profetas, donde se elevaron las oraciones. Como está registrado en las Escrituras, Jesús lloró por la ciudad. Cada piedra, cada camino, cada raíz lleva el peso de algo eterno. Y ahora en ese mismo lugar, la vida que otrora persiste durante siglos se está desvaneciendo sin advertencia. Eso es lo que inquieta a la gente. Porque esto no se trata solo de árboles. En el libro de Mateo 7:19 está escrito: todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no es solo una afirmación sobre la naturaleza. Es un reflejo de la condición, de la vida, de lo que permanece vivo y de lo que ya ha comenzado a morir. Y ahora esos árboles antiguos, arraigados en uno de los lugares más sagrados de la tierra, están mostrando signos de colapso repentino, no desde afuera, sino desde dentro. Así que cuando los árboles antiguos comienzan a marchitarse en el Monte de los Olivos, un lugar vinculado a la profecía, la oración y el regreso, la pregunta se vuelve más pesada. ¿Es esto simplemente la naturaleza siguiendo su curso, o una advertencia de que algo que una vez estuvo vivo ya no está siendo sostenido? Y si incluso estas antiguas raíces pueden fallar, ¿qué más está a punto de caer? En el antiguo muro occidental, donde la piedra se encuentra con la oración y los siglos están tallados en cada superficie, algo inusual comenzó a desarrollarse. Lo que normalmente es un lugar de devoción silenciosa, se convirtió en una escena de emoción abrumadora. Cientos de peregrinos estaban de pie en silencio. Luego, de repente, muchos cayeron de rodillas. Otros lloraron abiertamente, sin control, como si algo profundo en su interior hubiera sido removido a la vez. Habían venido de lejos, de América, de Europa, de Asia, viajeros que habían cruzado océanos y continentes para estar frente a estas piedras sagradas. Durante generaciones, la gente ha venido aquí a rezar, a presionar sus manos contra el muro, a dejar oraciones escritas en sus grietas. Pero hoy era diferente porque hoy no rezaron solos. Judíos y cristianos estaban lado a lado, sin división, sin distancia. Extraños de diferentes naciones, diferentes tradiciones, unidos en un solo momento, rezando juntos, llorando juntos, como si fueran atraídos por algo invisible. Muchos describieron la atmósfera como pesada, casi abrumadora. Una mujer de Texas dijo que sentía como si el propio aire hubiera cambiado, más espeso, más profundo, lleno de algo que no podía explicar. Y eso es lo que hace que este momento sea difícil de ignorar, porque esta ciudad ha estado durante mucho tiempo marcada por la división. Sin embargo, aquí en este raro y sagrado momento, la unidad apareció no organizada, no planificada, sino repentina. En el libro de Zacarías 12:10 está escrito: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto no se trata solo de tristeza, se trata de un despertar, un momento en que los corazones se abren, en que la gente comienza a ver lo que antes no podía ver. Para quienes lo presenciaron,
Esto no pareció una coincidencia, pareció algo que fue derramado, una agitación, un llamado, un momento en que la distancia entre las personas y quizá entre la humanidad y Dios pareció estrecharse, aunque solo brevemente. Y eso lleva a una pregunta que persiste mucho después de que las lágrimas se hayan secado. En años recientes, el Instituto del Templo ha estado preparándose activamente para algo que no ha existido durante casi 2000 años. Los vasos sagrados han sido recreados de acuerdo con instrucciones bíblicas precisas. Sacerdotes entrenados del linaje de Levi han sido cuidadosamente instruidos en los rituales antiguos que una vez se realizaron en el templo. Las vestimentas han sido tejidas con un detalle exacto siguiendo las descripciones preservadas en las escrituras. Incluso la rara vaca roja requerida para los ritos de purificación ha sido criada bajo condiciones controladas para cumplir con los requisitos bíblicos. Esta no es una preparación teórica, es práctica, deliberada y continua. Los peregrinos que viajan a Jerusalén hoy a menudo llegan esperando historia, pero muchos parten con la sensación de que algo se está moviendo hacia adelante. Algunos permanecen en silencio, otros lloran o rezan con una intensidad inusual. Personas de diferentes naciones y tradiciones se reúnen en raros momentos de unidad, creando escenas que se sienten profundamente emotivas y difíciles de explicar. La atmósfera ha sido descrita como pesada, casi sagrada, como si la ciudad misma llevara un peso que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. En el libro del Apocalipsis 11, 1-2, está escrito que el templo de Dios será medido, indicando no solo su existencia, sino su papel central en los eventos futuros. Este pasaje ha sido interpretado durante mucho tiempo como apuntando a un tiempo en que el templo volvería a estar en pie en Jerusalén. Sin embargo, la profecía bíblica continúa más allá de la restauración. En el libro de Daniel 9:27 se describe un pacto que será confirmado y luego roto. En 2 Tesalonicenses 2:4 se advierte de una figura que se exaltara por encima de todo lo que se llama Dios y tomara su lugar dentro del propio templo. Estos pasajes describen no solo la preparación, sino la secuencia. Describen un tiempo en que la paz parecerá posible, en que la estabilidad parecerá posible, y en que un líder emergerá ofreciendo soluciones a un mundo en crisis. Sin embargo, esa paz según las Escrituras no permanece. Eso es lo que hace que este momento sea tan difícil de ignorar. Si las preparaciones del templo ya están en su lugar, y si las condiciones descritas en la profecía están comenzando a alinearse, entonces la pregunta ya no es sobre la posibilidad, se convierte en una pregunta de tiempo. Y cuando la paz finalmente llegue a un mundo que busca alivio, será verdaderamente paz. O será el comienzo de algo mucho más enganoso de lo que nadie te espera. No mucho después de que el suelo se diera cerca de Jerusalén, otro momento se desarrolló sobre él, más tranquilo, pero no menos inquietante. Sobre el monte del templo, uno de los lugares más sagrados y disputados de la tierra, una llovizna ligera comenzó a caer sin advertencia. Al principio parecía ordinaria, una breve lluvia pasajera, pero en minutos se intensificó. Los patios de piedra antigua, desgastados por siglos de oración y pasos, se empaparon. El agua se extendió sobre la superficie, trazando líneas a través del suelo sagrado, fluyendo sobre piedras que han sido testigos de generaciones de culto, conflicto y profecía. Los visitantes se detuvieron, sorprendidos, observando cómo la lluvia se movía de manera constante sobre un lugar que raramente cambia tan repentinamente. No había frente de tormenta que se acercara, no había acumulación clara en el cielo. Solo lluvia apareciendo, fortaleciéndose y cubriendo el monte de una manera que se sentía deliberada. Los científicos señalaron cambios atmosféricos rápidos, un patrón conocido en la región. Los cambios repentinos en temperatura y presión pueden producir lluvias locales breves. La explicación es razonable, esperada incluso, y sin embargo, para quienes lo presenciaron, el significado no se sentía ordinario, porque este no era simplemente cualquier lugar que recibía lluvia, era el monte del templo, un lugar profundamente incrustado en las escrituras, la historia y la expectación, un lugar donde el cielo y la tierra se describen frecuentemente como encontrándose, donde el propio silencio tiene peso. En el libro de Ezequiel está escrito: su voz era como el sonido de muchas aguas. Esta imagen no es solo sobre el sonido, sino sobre la presencia, algo que se mueve,
llena y cubre completamente. Y ahora el agua se movía sobre ese mismo suelo sagrado. Siguiendo de cerca el colapso en la tierra, la secuencia se vuelve más difícil de ignorar. Primero, el suelo se abre. Luego, el agua fluye sobre lo que queda. En los patrones bíblicos, el agua a menudo representa limpieza, renovación o el comienzo de algo nuevo, pero también puede señalar preparación, un momento antes de que el cambio se desarrolle completamente. Así que cuando la lluvia cae repentinamente sobre uno de los lugares más sagrados de la tierra sin advertencia y sin causa clara, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Era esto simplemente clima o un silencioso derramamiento simbólico sobre un lugar que ha estado en el centro de la profecía durante generaciones? A lo largo de la antigua y silenciosa orilla del Mar Muerto, un lugar asociado desde hace mucho tiempo con la desolación, el juicio y las profundidades ocultas, algo inusual ha comenzado a emerger. En días recientes, criaturas acuáticas han sido vistas reuniéndose cerca de la superficie en números inesperados, derivando cerca del borde donde la presencia humana es constante. Estas no son especies que normalmente se observan en aguas poco profundas. Pertenecen a capas más profundas, a entornos oscuros e invisibles bajo la superficie. Sin embargo, ahora ascienden lentamente, con calma, sin pánico, sin perturbación, como si fueran atraídas hacia arriba por algo invisible. No había tormentas que las forzaran hacia arriba, solo presencia. Los testigos describieron la escena como inquietante. El agua permaneció quieta, casi con una calma antinatural. Sin embargo, debajo de esa calma se podía ver movimiento, sombras que derivaban justo debajo de la superficie, formas que aparecían donde nada había antes. Algunos se quedaron congelados, mirando. Otros retrocedieron con una tranquila inquietud. Unos pocos comenzaron a hablar en voces bajas. Y eran incapaces de explicar lo que veían, pero seguros de que no se sentía ordinario. Los científicos apuntaron a posibles cambios en la salinidad, perturbaciones subterráneas o cambios sutiles en el equilibrio químico del mar. Estas explicaciones están fundamentadas en patrones observables. El Mar Muerto, después de todo, es conocido por su inestable entorno geológico moldeado por el tiempo, la presión y el movimiento oculto bajo la tierra. Pero el momento cambia la percepción porque esto no ocurre de forma aislada. Sigue el suelo que cambia cerca de Jerusalén, la lluvia repentina sobre el monte del templo, el marchitamiento de los árboles antiguos en el monte de los olivos, y ahora las propias aguas comienzan a revelar lo que han ocultado durante mucho tiempo. En el libro de Lucas 21:25 está escrito: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, con perplejidad, rugiendo el mar y las olas». Este pasaje no habla solo de ruido o tormenta, sino de inquietud, una perturbación en lo que una vez estuvo oculto, una respuesta desde las profundidades. El mar, en el simbolismo bíblico, siempre ha representado lo desconocido, lo ocultado, las fuerzas más allá del control humano, y cuando comienza a liberar lo que ha tenido debajo de su superficie, sugiere más que un cambio ambiental. El suelo revela, el cielo responde, y ahora las aguas descubren. Lo que ha estado oculto no permanece oculto. Justo al este de Jerusalén se alza el Monte de los Olivos, antiguo, silencioso y cargado de significado. Durante siglos ha permanecido sin cambios, vigilando una ciudad donde la historia y la profecía están profundamente entrelazadas. Este no es solo una colina, es un lugar donde los eventos registrados en las Escrituras ya se han desarrollado, y donde se dice que otros aún vendrán. Debajo de este suelo sagrado, algo invisible sigue construyéndose. Los geólogos confirman que una falla corre debajo del Monte de los Olivos, conectada al gran valle del Rift. La presión se acumula lentamente con el tiempo, profundamente bajo capas de roca. No se mueve de repente, no se libera sin causa, pero está ahí, constante, creciendo, esperando. La ciencia lo llama tensión bajo la tierra, pero las Escrituras describen algo mucho más específico hace mucho tiempo. En aquel día, sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá en dos de este a oeste. Estas no son palabras vagas. Describen la dirección, el movimiento y la ubicación con precisión. Una división física de la montana misma que ocurre en el centro de la Jerusalén profética.
Y aquí es donde el peso del momento se vuelve claro porque este es el mismo lugar donde Jesús una vez estuvo, el mismo suelo donde se pronunciaron oraciones, donde se declaró la profecía, donde la historia y la fe se intersectan. En tiempos recientes, pequeños cambios han sido registrados en la región. Temblores menores, estrés sutil del suelo, la presión se construye en silencio antes de ser liberada. Eso es cierto tanto en la naturaleza como en la profecía. El Monte de los Olivos ha permanecido durante generaciones sin cambio, pero las escrituras no describen la permanencia. Describen un momento, o una división repentina que marca un punto de inflexión. Así que la pregunta ya no es si la montaña puede dividirse, es si ya estamos viendo las primeras señales de esa presión construyéndose bajo la superficie. Si este antiguo crestón está destinado a dividirse, vivimos ahora en el momento silencioso justo antes de que lo haga. En el libro de Ezequiel, un profeta es llevado a una visión diferente a todo lo anterior. Es colocado en un vasto valle lleno de huesos secos, dispersos, sin vida, completamente desconectados de cualquier señal de vida. Estos no eran restos recién caídos, eran antiguos, blanqueados por el sol, vaciados de toda fortaleza, reducidos al silencio. Era una imagen de pérdida total, una condición más allá de la recuperación. Y sin embargo, en esa quietud, algo comienza a cambiar. Los huesos empiezan a moverse. Al principio lentamente, luego con propósito, comienzan a juntarse, pieza por pieza, alineándose como lo fueron una vez. La estructura regresa, luego la carne se forma sobre ellos, la piel cubre lo que estaba expuesto. Y finalmente, el aliento entra. Haré que el aliento entre en vosotros y viviréis. En Ezequiel 37, 5-6, esto no era simplemente una visión de resurrección, era una declaración, una promesa de que lo que había sido dispersado, roto y sin vida seria, restaurado. Durante siglos, esto se entendió como simbólico hasta que la historia cambió. Un pueblo que una vez estuvo disperso por naciones, por continentes, por generaciones, regreso a la misma tierra descrita en las Escrituras. Lo que se había perdido, regreso. Lo que había sido silencioso, comenzó a hablar de nuevo. La formación de Israel como nación fue vista por muchos como el primer cumplimiento de esta antigua visión, pero la profecía no termina con el ascenso. Continúa con el despertar, porque la visión no era solo sobre los huesos que se juntan, era sobre el aliento que entraba en ellos, una restauración más profunda, algo más allá del retorno físico, algo espiritual. Y ahora esa misma tierra está en el centro de la atención global, observada, rodeada, presionada desde todos los lados. Lo que una vez fue restaurado ahora está siendo puesto a prueba. Aquí es donde el significado se profundiza. Si la primera parte de la profecía, el retorno, la restauración, ya ha tenido lugar, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué sigue? Porque la profecía no se desarrolla toda a la vez, se mueve en etapas, y cada etapa trae mayor peso, mayor claridad y mayor consecuencia. El Valle de los Huesos Secos nunca fue solo sobre el pasado, era un vistazo de un proceso desde la muerte hasta la restauración y el despertar. Así que ahora, mientras el mundo observa esta tierra una vez más, la pregunta se vuelve más pesada. Si los huesos ya han ascendido, ¿qué sucede cuando el aliento entra completamente? A medida que las señales continúan desarrollándose, el suelo que cambia debajo de Jerusalén, las estructuras antiguas que emergen de la tierra, los árboles que se marchitan sin causa, las aguas que revelan lo que estaba oculto y los corazones agitados de maneras difíciles de explicar, otra capa comienza a tomar forma, no en la tierra, no en el cielo, sino dentro de los sistemas que gobiernan la vida cotidiana. En todo el mundo, el poder se está volviendo más centralizado. Las economías se están volviendo más conectadas, más dependientes de sistemas unificados. Las transacciones digitales están reemplazando el intercambio físico. El acceso a recursos, el movimiento e incluso la identidad están cada vez más ligados a redes controladas. Lo que una vez fue local ahora es global. Lo que una vez fue opcional se está volviendo necesario. Y dentro de ese cambio emerge un patrón, control no repentino, no forzado de una vez, sino construido gradualmente, paso a paso, sistema por sistema,
hasta que se convierte en parte de la vida cotidiana. En el libro del Apocalipsis 13:16-17 está escrito: «Y hacia que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia». Este pasaje ha sido estudiado, debatido e interpretado durante generaciones. Algunos lo ven como simbólico, otros creen que describe un sistema literal que aún no ha aparecido completamente. Pero lo que permanece consistente en todas las interpretaciones es esto: un nivel de control sobre la vida humana sin precedentes. Un sistema donde la participación en la sociedad, comprar, vender, sobrevivir, ya no es libre, sino condicional. Y eso es lo que hace que este momento sea tan significativo, porque los sistemas que se están construyendo hoy, digitales, financieros, políticos, se están moviendo en esa dirección, no como profecía cumplida de la noche a la mañana, sino como infraestructura que se extiende con el tiempo, silenciosamente, eficientemente, casi sin ser notada. Al mismo tiempo, el mundo enfrenta presión en todos los niveles: inestabilidad política, incertidumbre económica, división social, confusión espiritual. En momentos como estos, la gente busca soluciones, estabilidad, liderazgo. Y la historia muestra que en tiempos de crisis, los sistemas de control a menudo se aceptan más fácilmente si prometen paz. Por eso la advertencia se vuelve clara. La profecía no describe el control como el comienzo, lo describe como el resultado de la presión, el resultado del miedo, el resultado de un mundo que busca orden. En un área de piedra antigua, considerada estable e inmutable desde hace mucho, el fuego emergió sin explosión, advertencia ni ningún signo de actividad volcánica. No había flujo de lava, no había acumulación sísmica, no había ruptura violenta que anunciara su llegada. En cambio, una apertura concentrada en el suelo comenzó a liberar una llama constante, como si la tierra misma hubiera elegido el momento para hablar. El fuego no se comportó como un accidente. No buscó combustible, no se dobló con el viento, mantuvo su intensidad con una consistencia antinatural, sostenida como si fuera alimentada desde muy por debajo de la superficie. Al caer la noche, el resplandor se intensificó. Las paredes de siglos de antigüedad fueron banadas en una luz naranja y temblorosa, y la piedra parecía moverse sin moverse, formando siluetas cambiantes que inquietaban a quienes observaban. Desde ciertos ángulos, la roca iluminada se asemejaba a una vasta boca que se abría en la tierra, amplia, paciente y brillando desde dentro. Los testigos reportaron una pesadez en el pecho que no podía explicarse solo por el calor, un encogimiento del aire, una sensación de que el suelo bajo sus pies ya no estaba inerte, sino alerta. Muchos dijeron que sentía como si la tierra estuviera despierta. Lo que más perturbó a los observadores no era solo lo que apareció, sino lo que no apareció. No hubo temblores que precedieran el evento, no hubo desplazamiento geológico que lo justificara, no hubo actividad humana capaz de producir una llama tan precisa y sostenida. El fuego no parpadeó como un incendio expuesto, permaneció constante, sin cambios con el tiempo. A medida que los minutos se extendían en horas, la tierra parecía bloqueada en un nuevo estado, negándose a regresar al silencio. El lenguaje antiguo comenzó a surgir en la conversación. Las palabras que una vez se leyeron como metáforas de repente se sentían literales. La tierra abrió su boca como esta, escrito en Números 16:32. Los cimientos quedaron al descubierto como describe el Salmo 18:15. Para muchos, estos versículos ya no sonaban distantes o simbólicos. Se sentían descriptivos. La ausencia de violencia hizo el momento más pesado, no más ligero. El fuego que destruye puede ser descartado. El fuego que asciende tranquilamente exige atención. Entre quienes lo presenciaron, una conclusión compartida tomó forma sin ser pronunciada. Esto no se sentía como un incidente aislado. Se sentía como una apertura, una advertencia más que un final, una señal de que algo oculto estaba siendo revelado, no a través del caos, sino a través de la moderación. Debajo de las calles y piedras de Jerusalén, siempre ha existido una tensión más profunda. La ciudad se asienta directamente a lo largo del valle del Rift del Jordán, uno de los sistemas de fallas tectónicas más grandes de la Tierra, que se extiende desde el África Oriental hasta el Medio Oriente.
Esto no es simbolismo, es realidad física. El suelo debajo de Jerusalén está moldeado por la presión, el estrés y el movimiento a largo plazo que nunca descansa verdaderamente. Durante generaciones, esta inestabilidad permaneció mayormente invisible, absorbida silenciosamente por la tierra. Pero las condiciones recientes han vuelto a poner esa tensión en el centro de la atención. Las inundaciones en tal región nunca son solo sobre el agua. El suelo saturado interactúa con cavidades subterráneas, fallas y estrés almacenado durante mucho tiempo de maneras que debilitan lo que una vez se mantuvo firme. A medida que el agua se mueve a través de roca fracturada y capas antiguas, afloja los cimientos que dependen del equilibrio más que de la fortaleza. La historia ofrece un recordatorio sobrio. En el año 749 d.C., un terremoto masivo azotó esta misma región, destruyendo grandes porciones de Jerusalén y las ciudades circundantes. Paisajes enteros fueron reformados. Lo que parecía permanente resultó ser temporal. Los científicos hablan hoy con cautela, pero con consistencia. La liberación sísmica aquí no es una cuestión de sí, sino de cuándo. La presión tectónica se acumula lentamente y se libera de repente. Ningún instrumento puede predecir el momento. Las inundaciones añaden riesgo al ablandar el terreno ya estresado, acelerando la inestabilidad debajo de la superficie. Lo que inquieta a los observadores ahora no es el pánico por un terremoto inminente, sino la convergencia de condiciones. Lluvias intensas, vías de agua que retroceden, suelo debilitado y fallas conocidas apareciendo juntos, comprimiendo el tiempo y amplificando las consecuencias. Las escrituras han descrito momentos como este con claridad. Los cimientos de las montañas se estremecieron, temblaron porque él estaba enojado. El Salmo 18:7 declara: la Biblia no retrata la tierra como neutral durante los momentos de advertencia divina. La tierra que tiembla no es caos, es una señal. Dentro de un corto lapso de tiempo, las vías de agua alrededor de Jerusalén comenzaron a retroceder a un ritmo que desafió la explicación normal. Los canales que habían fluido de manera constante solo días antes se adelgazaron, puntos se fracturaron y luego expusieron sus lechos casi de la noche a la mañana. No era el lento desvanecimiento del agua bajo el calor o la sequía, era retirada. Piedras que antes estaban ocultas bajo la superficie quedaron desnudas bajo el sol. Los peces quedaron varados en charcos que se encogía, moviéndose desesperadamente a medida que su entorno desaparecía a su alrededor. La tierra no se secó, se vació. Los observadores describieron el momento con confusión e inquietud. No había transición gradual, no había periodo de advertencia que permitiera tiempo para adaptarse. Lo que debía haberse desarrollado durante meses, incluso años, ocurrió en horas. El suelo a lo largo de las riberas se agrietó a medida que la humedad subterránea cayó bruscamente, alejando la estabilidad de la superficie. Las áreas que dependían de estas fuentes de agua quedaron expuestas sin preparación ni explicación. Los científicos intentaron reconciliar la velocidad de la pérdida con los modelos conocidos de evaporación y sequía. Su lenguaje permaneció cuidadoso, pero la conclusión fue inquietante. La tasa de retirada no se alineaba con los ciclos naturales. La evaporación deja rastros, la sequía deja patrones. Esto dejó ausencia. Algo fundamental había cambiado, y ningún mecanismo claro podía explicarlo completamente. En las escrituras, el agua no es solo un recurso, es una señal de provisión, vida y moderación. Su ausencia repentina tiene peso. Amos 8:11 habla de una hambre que llega rápidamente, no solo de pan o agua, sino de escuchar la palabra del Señor. La ausencia en la Biblia raramente es gradual, llega de repente, dejando a las personas buscando lo que una vez las sostenía. Para muchos creyentes que presenciaban estos eventos, la retirada del agua parecía menos una fluctuación climática y más una advertencia. En las primeras horas de un día reciente, una enorme pared de polvo aireo se arremó contra Jerusalén con una velocidad antinatural, avanzando no como una tormenta que pasa, sino como una cortina que se cierra. Las calles, los edificios y los puntos de referencia familiares no se derrumbaron ni se incendiaron. Desaparecieron detrás del suelo suspendido. No era debris cayendo de la destrucción. Era el aire mismo volviéndose sólido,
tragando la distancia y la dirección en momentos. La luz del día cambió rápida e inquietantemente. Lo que comenzó como luz normal se volvió amarilla. Luego se hundió en un pesado resplandor naranja que se sentía artificial, como si el sol brillara a través de capas de vitral en lugar de cielo abierto. La visibilidad cayó hacia cero. Las formas se disolvieron en siluetas. El horizonte desapareció. La ciudad no estaba rota, estaba oculta. El sonido se comportó de manera extraña. Las voces se aplanaron. Los pasos perdieron impacto. Incluso los movimientos fuertes se sentían silenciados, como si fueran presionados hacia abajo por el peso en lugar del viento. El polvo no pasó y continuó. Presionó constantemente a nivel del suelo, llenando calles y callejones con una fuerza constante que hizo que el aire se sintiera espeso y resistente. El polvo penetró en hogares sellados, ventilaciones y vehículos, invadiendo espacios interiores que habían sido cerrados momentos antes. Los motores se detuvieron a medida que los filtros de aire se obstruyeron. El tráfico se detuvo donde estaba. Jerusalén no irrumpió en el caos, se ralentizó hasta la quietud. Quienes quedaron atrapados dentro del velo describieron una creciente sensación de inquietud que fue más allá del miedo. No era solo el peligro lo que les inquietaba, sino la sensación de ser removidos de la vista, como si la ciudad hubiera sido colocada detrás de una barrera en lugar de ser atacada. Muchos dijeron que se sentía intencional, como ocultamiento más que destrucción, una pausa impuesta más que un final entregado. Las escrituras hablan de momentos como este con peso. Joel 2:2 describe un día de oscuridad y tinieblas, una nube espesa y pesada, no como exageración poética, sino como una señal de que algo ha cambiado. Durante una noche reciente, mientras Jerusalén pasaba por lo que debería haber sido un trecho ordinario de oscuridad, un rayo descendió y golpeó la cúpula de la roca, encendiendo el cielo en un momento en que el fuego se encontró con el oro. El destello fue agudo e inconfundible. Múltiples cámaras posicionadas en diferentes partes de la ciudad capturaron el mismo rayo desde diferentes ángulos, eliminando cualquier duda de que se tratara de un truco de perspectiva o una grabación distorsionada única. Lo que siguió inquieto a los observadores más que el propio rayo. La cúpula no fue destruida. No hubo fuego que se propagara. No hubo colapso. No hubo reacción en cadena de daños. La llama tocó, iluminó y luego se retiró. La estructura permaneció en pie, sin cambios en forma, pero alterada en significado. La moderación del momento pesó más que la destrucción habría pesado. Lo que intensificó la inquietud fue lo que no acompañó al relámpago. No había lluvia, no había frente de tormenta que pasara, no había liberación de tensión en el aire. El fuego llegó solo. En términos naturales, el relámpago generalmente va acompañado de lluvia, truenos y descarga. Aquí llegó aislado, como si estuviera separado de su contexto normal. El fuego sin lluvia ha sido entendido durante mucho tiempo, tanto histórica como espiritualmente, como una señal más que como una solución. Los científicos se apresuraron a explicar el mecanismo. El relámpago busca superficies conductoras. Las estructuras elevadas atraen los rayos. Estas explicaciones son válidas y medibles. Sin embargo, incluso entre los expertos, la explicación se detuvo en el cómo, no en el por qué. La ciencia describió el evento, pero no pudo abordar su tiempo, su ubicación o su placement dentro de una secuencia creciente de señales inusuales. El rayo no se dispersó por el horizonte, no saltó entre las estructuras cercanas, golpeó la cúpula directamente. En las escrituras, el fuego que desciende de arriba nunca es neutral. En Primera de Reyes 18:38, el fuego cayó del cielo para llamar la atención, no para destruir indiscriminadamente, sino para revelar autoridad y verdad. El fuego en la Biblia a menudo marca momentos de confrontación, purificación o advertencia. Expone en lugar de consumir, interrumpe en lugar de concluir. Para muchos creyentes que miraban esa noche, un silencioso temor se instaló, no pánico, sino reconocimiento. Jerusalén no es una ciudad ordinaria, y la cúpula de la roca no es una estructura ordinaria. Se encuentra en el centro de siglos de profecía, conflicto y expectación. Cuando el fuego desciende precisamente allí y se retira sin destrucción, el simbolismo se vuelve difícil de desestimar.
Durante un reciente periodo, mientras Jerusalén pasaba por lo que debería haber sido un tramo ordinario de clima, el cielo cambió abruptamente. Nubes negras se cerraron arriba con una velocidad inusual, no llegando gradualmente, sino cerrándose como si fueran apretadas. La atmósfera se sentía comprimida, pesada, como si el propio aire hubiera sido presionado hacia abajo. Los testigos describieron el momento no como la llegada de una tormenta, sino como la pérdida del cielo abierto. Los vientos surgieron a continuación, violentos y concentrados, corriendo a través de corredores de piedra antigua, donde el sonido y la presión se intensificaron. Las ráfagas se canalizaron entre paredes que habían permanecido en pie durante siglos, amplificando el ruido en rugidos profundos e inquietantes. El viento no se disipó libremente. Presionó, rebotó y regresó, creando la sensación de contención en lugar de paso. Casi de inmediato, la lluvia siguió, no como una caída constante, sino como una liberación repentina. Los sistemas de drenaje se vieron abrumados en minutos. Las carreteras se transformaron en corrientes incontroladas, arrastrando escombros, fragmentos y objetos destinados a permanecer anclados. Lo que perturbó a muchos observadores fue el carácter de la tormenta. Esta no se comportó como el clima que llega y sigue adelante. Se detuvo, presionó hacia abajo y hacia adentro. La experiencia parecía menos como exposición y más como confinamiento. La gente describió una creciente sensación de que las rutas de escape se habían estrechado, que la ciudad estaba siendo retenida en su lugar en lugar de ser barrida. Las escrituras ofrecen lenguaje para tormentas de esta naturaleza. Nahum 1:3 describe el camino del Señor en el torbellino y la tormenta, no como caos, sino como vía. Job 38:9 habla de las nubes como vestiduras que cubren en lugar de dispersar. En la Biblia, las tormentas a menudo no representan aleatoriedad. Marcan momentos de límite, momentos en que los límites del mundo conocido son expuestos de manera que quienes los experimentan no pueden pretender que no los vieron. La tormenta que se detuvo sobre Jerusalén, que presionó en lugar de pasar, que contenió en lugar de destruir, lleva el tipo de peso que los textos proféticos asocian con los momentos que preceden a los grandes cambios, no el final en sí mismo, sino el umbral que lo anuncia. Jerusalén ha sobrevivido guerras, terremotos y siglos de convulsión, pero lo que se desarrolló recientemente no vino del conflicto ni de las manos humanas. En cambio, comenzó debajo de la tierra. El fuego subió de la piedra antigua sin erupción ni advertencia. Luego, los ríos se retiraron casi de la noche a la mañana, no evaporándose, sino desapareciendo. Poco después, la tierra tembló en silencio, desplazando los cimientos sin colapso. Y sobre todo eso, el relámpago golpeó la cúpula. Fuego sin lluvia, tocando el oro, luego retrocediendo. Estos no son incidentes aislados, son señales que convergen. Tierra, agua, cielo y fuego respondiendo al mismo tiempo, medidos, moderados, deliberados. Las escrituras advirtieron de una estación en que la creación hablaría antes de que siguiera la revelación. Muchos ahora se hacen la pregunta que una vez evitaron. ¿Se está acercando Dios? ¿Se está acercando el fin? Esto no es alarmismo, es el reconocimiento de un patrón, pero hay algo más que merece ser examinado con detenimiento en relación con el muro occidental. No es solo la emoción que sacude a quienes se acercan, es la naturaleza misma de lo que ocurre cuando personas de culturas y tradiciones completamente distintas, que no se conocen entre sí, que hablan idiomas diferentes y que han sido formadas en contextos religiosos divergentes, convergen en un mismo espacio y experimentan de manera simultánea algo que ninguna de ellas puede describir con precisión. Ese fenómeno colectivo, esa sincronización emocional entre extraños, no es algo que los psicólogos puedan explicar fácilmente solo con la sugestión del ambiente. Algo más está operando allí. Algo que no se puede reducir a la arquitectura del lugar ni a la historia que lo rodea. Los peregrinos que han visitado otros monumentos sagrados del mundo, que han estado en catedrales medievales y en templos milenarios de distintos continentes, dicen que esto es diferente, que hay algo en esa piedra desgastada, en esas grietas llenas de papeles escritos con ruegos y esperanzas, que activa en el ser humano una dimensión que normalmente permanece dormida.
Y en un momento en que el mundo está perdiendo rápidamente su capacidad de conmoverse por algo que no sea entretenimiento o consumo, ese despertar colectivo frente al muro occidental merece ser tomado en serio como señal de que algo está cambiando en la superficie invisible de lo que los seres humanos sienten y buscan. Mientras todo esto ocurría en la superficie de Jerusalén, bajo el nivel de la conciencia colectiva, otro proceso estaba tomando forma en los corredores y salas de estudio del Instituto del Templo, una organización dedicada durante décadas a preparar todo lo necesario para la eventual reconstrucción del Tercer Templo. Lo que este instituto ha logrado reunir a lo largo de los años no es un simple archivo histórico ni una colección de objetos de museo, es un repertorio funcional. Los utensilios utilizados en los rituales del templo, reproducidos con materiales auténticos según las especificaciones exactas del Talmud y las fuentes rabínicas. Las vestimentas sacerdotales, confeccionadas a mano con los tejidos y los colores que se mencionan en el libro del Éxodo. Los instrumentos musicales que acompañaban las ceremonias, reconstruidos basándose en las descripciones de los textos antiguos y en los relieves tallados en el Arco de Tito en Roma, donde aparecen representados los objetos que los soldados romanos llevaron como botín tras destruir el segundo templo en el año 70 de la Era Común. Todo eso está listo, no como símbolo, no como representación teatral, como preparación real para una función real. Y lo que ha añadido urgencia y tensión a esta preparación en los últimos años es el asunto de la vaca roja. En el libro de Números, capítulo 19, se describe el ritual de purificación que requiere el sacrificio de una vaca roja sin mancha, sin defecto, o que nunca haya sido puesta bajo el yugo. Las cenizas de esa vaca, mezcladas con agua de manantial, constituyen el único medio de purificación ritual para quienes han tenido contacto con la muerte. Sin esa purificación, no es posible entrar en el espacio sagrado del templo. Sin el templo, el sistema completo de la ley ceremonial judía queda suspendido. Por eso la búsqueda de la vaca roja no es un detalle menor ni un capricho folclórico. Es un requisito técnico indispensable para que el tercer templo pueda funcionar según las especificaciones del sistema religiosos descrito en la Torá. El problema es que encontrar una vaca que cumpla todos los requisitos ha sido extraordinariamente difícil a lo largo de la historia. En el Talmud se dice que desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo solo hubo 9 vacas que cumplieran los requisitos, y que la 10ª sería preparada en los días del Mesías. Esa carga simbólica convierte cada candidata que aparece en noticia de alcance mundial entre quienes siguen este tema. Hace algunos años, un rancho en Texas envió varios terneros a Israel que parecían cumplir los requisitos. Cuando esos animales llegaron al país y comenzaron a ser evaluados por los expertos del Instituto del Templo, el nivel de atención que generó entre estudiosos proféticos fue de una intensidad que pocas noticias religiosas habían logrado igualar. Porque para quienes leen los textos proféticos, la aparición de la vaca roja no es un evento aislado. Es el inicio de una cadena que lleva directamente a la reconstrucción del templo. Y la reconstrucción del templo es, en la escatología judía y cristiana, uno de los eventos que marcan el inicio del periodo final de la historia. En esos mismos días en que el Instituto del Templo evaluaba las posibles candidatas para el ritual de la vaca roja, algo ocurrió en el monte del templo que los testigos presenciales encontraron difícil de procesar. Mientras los fieles oraban bajo un cielo despejado, comenzó a caer lluvia sobre el monte del templo. No era la temporada de lluvias. No había nubes visibles que lo anunciaran. Y lo que hizo la situación aún más desconcertante fue lo que no ocurrió. La lluvia cayó exclusivamente sobre ese espacio sagrado sin mojar las áreas circundantes. Personas que estaban a metros de distancia permanecieron completamente secas mientras el agua descendía sobre la explanada del templo con una precisión que parecía desafiar la lógica meteorológica. Nadie que haya estudiado el comportamiento de la lluvia en ambientes urbanos puede explicar eso de manera ordinaria. Las gotas de agua no reconocen fronteras sagradas, ni respetan los perímetros de los espacios de oración. Y sin embargo, los testigos de ese día insisten en que eso fue exactamente lo que presenciaron. Los videos circularon con rapidez por las redes sociales y los foros religiosos.
donde la gente debatía con fervor si lo que habían visto era un fenómeno meteorológico inusual o algo que merecía una categoría diferente de explicación. En el libro de Primera Reyes, capítulo 18, se relata el momento en que el profeta Elías, después de 3 años y medio de sequía, sube al monte Carmelo y ora 7 veces antes de que una pequeña nube aparezca en el horizonte sobre el Mediterráneo, nube que se transforma rápidamente en una tormenta que rompe la sequía. Lo que sorprende a los estudiosos de ese relato no es solo el milagro en sí, sino la secuencia, la oración persistente, la espera, la señal pequeña que precede al gran cambio. Y cuando esa lógica se aplica a lo que ocurrió sobre el monte del templo, la pregunta que surge naturalmente es si lo que pareció un evento meteorológico, localizado y sin explicación, puede ser leído como la pequeña señal que precede a algo mayor. No como certeza, sino como posibilidad que merece ser considerada seriamente por quienes se toman en serio la idea de que el mundo sagrado y el mundo físico no son 2 realidades completamente separadas, sino 2 dimensiones de una misma realidad que a veces se intersectan de maneras inesperadas. A escasos kilómetros de Jerusalén, el Mar Muerto, ese cuerpo de agua hipersalino que durante siglos ha sido considerado biológicamente estéril, ha comenzado a mostrar señales que contradicen todo lo que la ciencia esperaba de él. El Mar Muerto es el punto más bajo de la superficie terrestre, situado a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Su nivel de salinidad es tan elevado que prácticamente ningún organismo conocido puede sobrevivir en sus aguas. Ha sido llamado el Mar Muerto precisamente porque en él, en circunstancias normales, no hay vida. Y sin embargo, en los últimos meses, pescadores y observadores en las orillas han comenzado a reportar avistamientos de criaturas acuáticas en sus aguas. No en las cantidades masivas que a veces se ven en otras partes del mundo cuando los peces son arrojados a la orilla por fenómenos de desoxigenación o mareas rojas, sino en apariciones graduales, que van creciendo en frecuencia, que sugieren que algo está cambiando en la composición de esas aguas milenariamente inertes. Para quienes conocen el libro del profeta Ezequiel, esto no es una curiosidad biológica, es el cumplimiento de una visión que el profeta tuvo hace más de 2500 años. En Ezequiel, capítulo 47, se describe una visión en la que mana agua desde el lado derecho del umbral del templo, fluye hacia el este, y al llegar al Mar Muerto, sana sus aguas. El texto dice textualmente que cuando esas aguas lleguen al mar, el mar será saneado, y donde llegue el río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. En la visión, los pescadores estarán junto al mar, desde En Gedi hasta Ein Eglaim, habrá tendederos de redes. Los peces serán muy numerosos según sus especies, como los peces del mar grande. Esa visión, escrita en el contexto de la restauración de Israel y de la presencia de Dios en el futuro templo, ha sido durante siglos uno de los textos proféticos que más tensión genera entre los intérpretes literales de las Escrituras. Porque si hay algo que parece biológicamente imposible, es que el Mar Muerto albergue vida. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la profecía anuncia. Y ahora las criaturas están apareciendo. Puede ser una coincidencia biológica explicable por cambios en el nivel del agua o en la composición mineral. Puede ser el inicio de algo que los científicos todavía no saben cómo interpretar. Pero para quienes tienen en mente las palabras de Ezequiel, la conexión es imposible de ignorar. Más allá del Mar Muerto, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, los geólogos que han estudiado la estructura del terreno de Jerusalén con mayor detenimiento llevan años advirtiendo sobre algo que el texto de Zacarías capítulo 14 describe con una especificidad que resulta perturbadora cuando se la compara con los mapas geológicos modernos. El profeta describe un día en que el Monte de los Olivos se partirá en 2 de este a oeste, y la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entre las 2 mitades se formará un gran valle, y los que estén en Jerusalén huirán a ese valle porque llegará hasta Asal. Lo que los geólogos han confirmado independientemente del texto profético es que bajo el Monte de los Olivos existe una falla geológica activa. Esta falla, conocida como la falla del Valle del Jordán, corre en dirección norte-sur y es parte del sistema tectónico que ha generado terremotos históricamente significativos en la región. Lo que los estudios sísmicos han mostrado
es que la tensión acumulada en esa falla no ha sido liberada en su totalidad por los terremotos pasados. Hay energía acumulada que en algún momento buscará una vía de escape, y cuando lo haga, el patrón de ruptura que los modelos geológicos predicen es sorprendentemente consistente con lo que Zacarías describió. El monte se partiría de este a oeste. Se formaría un valle entre las dos mitades. Esa convergencia entre la visión profética y el análisis científico no prueba nada en sentido estricto, pero plantea preguntas que no pueden ser descartadas con una simple apelación a la coincidencia. Fue en ese mismo monte de los Olivos donde Jesús de Nazaret pronunció las palabras registradas en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Sentó con sus discípulos frente al templo y respondió a la pregunta que ellos le habían hecho sobre cuándo ocurrirían esas cosas, y cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. La respuesta que dio no fue una fecha ni un cronograma preciso, fue una lista de condiciones: guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambre, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Y luego dijo algo que resulta especialmente relevante en el contexto de todo lo que se está observando en Jerusalén y en el mundo. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No algunas de estas cosas, sino todas. No en un lugar, sino en diferentes lugares. No una tendencia gradual, sino una convergencia acelerada. Y lo que distingue el momento actual de otros momentos históricos en que cada generación ha creído que los eventos proféticos estaban a punto de cumplirse, es precisamente esa simultaneidad. No es un solo evento inusual, es una acumulación de eventos inusuales que ocurren al mismo tiempo en el mismo lugar, y en lugares muy distintos del mundo, como si diferentes relojes estuvieran marcando la misma hora por primera vez en mucho tiempo. Pero quizá el texto profético que más directamente interpela al momento actual es el capítulo 37 del libro de Ezequiel, la visión del Valle de los Huesos Secos. En esa visión, el profeta es transportado en el espíritu a un valle lleno de huesos. Huesos muy secos, dice el texto, enfatizando la ausencia total de vida, la antigüedad de la muerte, la distancia entre esos restos y cualquier posibilidad de restauración. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y Ezequiel, con una honestidad que resulta admirable, responde: «Señor, tú lo sabes». No dice sí ni dice no. Dice que la respuesta está más allá de su capacidad de predecir. Y entonces viene el mandato: «Profetiza sobre estos huesos y diles que escuchen la palabra del Señor». Y mientras Ezequiel profetiza, comienza a suceder algo. Primero un ruido, luego un movimiento. Luego los huesos se unen, uno con otro. Luego aparecen tendones, luego carne, luego piel, pero todavía no hay aliento en ellos. Y entonces viene el segundo mandato: profetiza al viento, al espíritu, y dile que venga de los 4 vientos y sople sobre estos muertos. Y el aliento entra en ellos, y viven, y se ponen en pie como un ejército muy grande. La interpretación tradicional de esa visión identifica los huesos con la nación de Israel, dispersada entre las naciones como si estuviera muerta, y el proceso de restauración con el regreso del pueblo judío a su tierra. Esa interpretación adquiere una dimensión concreta en 1948, cuando el Estado de Israel fue declarado oficialmente después de 2000 años de dispersión, en circunstancias que muchos observadores de distintas tradiciones religiosas describieron como la reunión de los huesos. Pero la visión de Ezequiel no termina con la formación del ejército, termina con una declaración sobre lo que ese momento significa: «Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os pondré en vuestra tierra, y sabéis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos». Lo que esa declaración señala no es simplemente un evento político o demográfico, señala un proceso de reconocimiento espiritual que debe acompañar al proceso histórico. Un momento en que el pueblo que ha regresado a su tierra comprende no solo el hecho de su regreso, sino la fuente y el propósito de ese regreso. Y ese proceso de reconocimiento, según muchos intérpretes, no ha terminado todavía. Está en curso, y las señales que se acumulan en Jerusalén pueden ser parte de ese proceso en marcha. Mientras la tierra de Jerusalén muestra sus señales y los textos proféticos encuentran resonancias inesperadas en los eventos cotidianos.
En otra parte del mundo, un sistema de control se expande silenciosamente, no con tanques ni con ejércitos, con datos, con algoritmos, con la acumulación gradual de información sobre cada transacción, cada movimiento, cada comunicación de cada persona en cada rincón del planeta que tiene acceso a una red digital. Lo que Apocalipsis capítulo 13 describe como la marca de la bestia, ese sistema que impide comprar o vender a quienes no la posean, ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Pero lo que resulta notable desde el punto de vista de cualquier observador objetivo que examine el estado actual del desarrollo tecnológico es que por primera vez en la historia de la humanidad, la infraestructura técnica necesaria para implementar un sistema de ese tipo no solo existe, sino que está siendo adoptada voluntariamente por cientos de millones de personas en todo el mundo. Las billeteras digitales, las identidades biométricas, los sistemas de crédito social, las monedas digitales de los bancos centrales, los pasaportes de salud, los sistemas de reconocimiento facial. Cada uno de estos elementos por separado puede tener justificaciones prácticas razonables, pero el conjunto que forman, la arquitectura que emerge cuando se los considera en relación entre sí, se parece mucho a lo que el texto del Apocalipsis describe con una precisión que resulta desconcertante para cualquiera que se tome el tiempo de leerlo. No se trata de afirmar que cada avance tecnológico sea inherentemente maligno. Se trata de observar que la concentración de poder que ese sistema hace posible, la capacidad de controlar el acceso de cada individuo a los recursos económicos básicos en función de su comportamiento o de sus creencias, es precisamente el tipo de control totalitario que el texto profético describe como el instrumento de la autoridad final que buscara reemplazar la lealtad a Dios con la lealtad a sí misma. Y lo que hace que esa observación sea especialmente pertinente en este momento no es solo la existencia de la tecnología, sino la velocidad con que los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo están moviendo sus sistemas hacia la integración digital centralizada. Esa velocidad no ha sido constante, ha sufrido una aceleración notable en los últimos años, particularmente después de la pandemia de 2020, que funcionó como un catalizador para la adopción masiva de sistemas de pago digital, verificación de identidad digital y rastreo de movimientos a una escala que habría parecido imposible o inaceptable solo un año antes. Y esa aceleración continua. Cada semana trae nuevos anuncios de integración de sistemas, de nuevas regulaciones sobre activos digitales, de nuevos proyectos piloto para monedas digitales gubernamentales. El sistema que el texto profetiza se está construyendo en tiempo real, con la participación activa y en muchos casos entusiasta de los propios ciudadanos que eventualmente vivirán bajo su control. En algunos lugares de la región de Jerusalén, los testigos han reportado un fenómeno que no figura en los noticieros principales ni en los reportes geológicos oficiales: fuego que emerge del suelo. No el fuego de un incendio común que comienza en la superficie y se expande hacia afuera, sino llamas que parecen brotar de debajo de la tierra, que aparecen en terrenos abiertos sin fuente visible de combustible, que arden por un tiempo y luego se extinguen dejando solo una marca oscura en el suelo. En el libro del Éxodo, Dios se le aparece a Moisés en una zarza que arde pero no se consume. Esa imagen del fuego que no destruye sino que señala, que no consume sino que revela, ha sido interpretada como un tipo de presencia divina que irrumpe en el mundo material de maneras que no pueden ser explicadas por las leyes ordinarias de la física. Cuando el fuego emerge del suelo en las cercanías de Jerusalén, sin una fuente identificable de gas o de combustión subterránea, la tentación inmediata es buscar una explicación geológica, grietas que permiten el escape de gases naturales que se inflaman al contacto con el aire, y esa explicación puede ser correcta en algunos casos, pero lo que los testigos describen no siempre encaja en ese modelo. Hay cosas que ocurren en ese suelo que la geología ordinaria no alcanza a explicar completamente. Relacionado con esto, los sismólogos que monitorean la actividad tectónica en la región del Levante han registrado en los últimos meses un patrón de microterremotos que merece atención. No son los grandes terremotos que sacuden edificios y generan titulares. Son pequeñas perturbaciones que se acumulan en una zona particularmente sensible, la falla geológica que corre bajo el Monte de los Olivos y el Valle del Jordán. En sismología, ese tipo de acumulación de microterremotos puede indicar dos cosas.
Puede ser la liberación gradual y relativamente segura de tensión acumulada, o puede ser la señal de que la tensión está creciendo y buscando un punto de ruptura mayor. Los modelos actuales no permiten distinguir con certeza cuál de esas dos posibilidades es la más probable en este caso. Pero lo que los datos muestran es que la actividad en esa zona ha aumentado de manera estadísticamente significativa en comparación con el promedio histórico de los últimos 50 años. Algo está ocurriendo bajo ese suelo, algo que los instrumentos pueden medir pero que todavía no pueden predecir con precisión. Y en el contexto de todo lo que está sucediendo en la superficie, esa actividad subterránea añade una capa adicional de inquietud para quienes viven y oran en esa tierra. En las últimas semanas, los ríos y arroyos de la región de Judea han mostrado un comportamiento inusual que los hidrólogos locales están estudiando con preocupación. El nivel del agua ha descendido en varios cauces de manera más rápida de lo que las tasas de evaporation y extracción conocidas podrían explicar. Algunos arroyos que normalmente mantienen un flujo mínimo durante todo el año han quedado casi completamente secos en tiempos que no corresponden a la sequía estacional habitual. Los aldeanos que han vivido junto a esos cursos de agua durante generaciones dicen que nunca habían visto algo así, que el agua no se va gradualmente, como ocurre normalmente en los meses secos, sino que se retira con una velocidad que parece casi deliberada. En el libro de Joel, capítulo 1, el profeta describe la devastación que acompaña al día del Señor usando la imagen de los ríos secados, las fuentes agotadas. Y en Apocalipsis 16 se describe el sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secó para que el camino de los reyes del oriente quedara preparado. Esas imágenes del agua, que se retira como señal de un momento de cambio histórico profundo, encuentran un eco inquietante en lo que está ocurriendo en los ríos y arroyos de la tierra bíblica en este momento. Y luego están las tormentas de polvo. Jerusalén ha sido azotada en los últimos meses por varias tormentas de polvo de inusual intensidad que han llegado desde el desierto del Sinai y la península arábiga, con una fuerza que ha dejado la ciudad cubierta de una capa anaranjada durante horas. Las tormentas de polvo no son nuevas en esta región. Ocurren con cierta regularidad, especialmente en primavera y verano, cuando los vientos del Sahel transportan partículas desde el Sahara y el desierto arábigo hacia el Mediterráneo oriental. Pero lo que ha llamado la atención en estas recientes tormentas no es solo su intensidad, sino su patrón. Han llegado en momentos de especial significado en el calendario litúrgico judío, coincidiendo con días de ayuno o de festividades que marcan momentos de reflexión y examen en la tradición religiosa. Esa coincidencia puede ser completamente aleatoria. Los patrones meteorológicos no siguen los calendarios religiosos, pero para las comunidades que viven según esos calendarios y que leen los eventos naturales como potenciales mensajes del mundo espiritual, esas coincidencias no pasan desapercibidas. Se convierten en puntos de conversación, en motivos de oración, en señales que añaden urgencia a lo que ya de por sí es un momento de especial intensidad espiritual en la ciudad. El relámpago que golpeó la cúpula de la roca no fue un evento menor. La cúpula de la roca es uno de los edificios más fotografiados y más reconocibles del mundo. Su silueta dorada sobre el monte del templo es el símbolo visual de Jerusalén en millones de imágenes. Y cuando un rayo impactó directamente sobre esa cúpula en una noche de tormenta intensa, las imágenes se difundieron instantáneamente por todo el mundo. Para los comentaristas religiosos de distintas tradiciones, ese evento fue imposible de ignorar. En la Biblia, el relámpago es frecuentemente utilizado como símbolo de la presencia y el poder divino. En el libro de Job, Dios responde desde el torbellino y pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Las manifestaciones de la naturaleza en su dimensión más poderosa, la tormenta, el rayo, el trueno, son en la literatura bíblica el lenguaje con que la realidad última se comunica con la realidad temporal. Y cuando ese lenguaje se manifiesta sobre uno de los sitios más disputados y más cargados de significado profético del planeta, la pregunta sobre su significado no puede ser simplemente archivada como curiosidad meteorológica. Fue en esa misma semana que la tormenta violenta azotó Jerusalén, no la tormenta de polvo seco del desierto,
sino una tormenta eléctrica de una intensidad que los meteorólogos locales describieron como poco común para la estación. Las lluvias que cayeron en cuestión de horas superaron los registros históricos para ese periodo del año. El agua cayó con tal fuerza que las calles del casco antiguo, esas calles de piedra pulida por siglos de pisadas, se convirtieron en ríos temporales que arrastraban todo lo que encontraban a su paso. El sistema de drenaje de la ciudad vieja, diseñado para manejar las lluvias típicas de la región, no pudo absorber ese volumen de agua en tan poco tiempo. Las inundaciones alcanzaron algunos de los espacios más históricos y sagrados del centro de la ciudad, y los habitantes que miraban desde sus ventanas o desde los techos describieron la escena con una mezcla de asombro y temor. No era el miedo al daño material, aunque ese miedo también estaba presente. Era algo más profundo. Era la sensación de estar siendo testigos de algo que excedía la escala humana, algo que trascendía la categoría de evento climático y entraba en una dimensión que sus palabras no alcanzaban a nombrar con precisión. Todo esto, tomado en conjunto, que compone un panorama que desafía la capacidad de cualquier sistema de interpretación de mantenerse neutral. Cada uno de estos eventos, el suelo que colapsa, el monasterio que emerge, los olivos que se marchitan, los peregrinos que lloran, la lluvia sobre el monte del templo, las criaturas en el mar muerto, el fuego que brota de la tierra, los microterremotos que se acumulan, los ríos que se retiran, las tormentas de polvo, el rayo sobre la cúpula, la tormenta violenta que inunda las calles sagradas, puede ser explicado de manera individual por alguna combinación de factores naturales, geológicos, climáticos o psicológicos. Pero la acumulación de todos ellos en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo, mientras en el resto del mundo otros sistemas también muestran señales de tensión y cambio acelerado, crea una imagen de conjunto que es mucho más difícil de neutralizar con la misma tranquilidad con que se descartaría un evento aislado. Y esa es precisamente la incomodidad que este momento genera en quienes lo observan con honestidad. No es el miedo a un evento específico, es la dificultad de mantener la sensación de que todo está bajo control, de que el mundo funciona según patrones predecibles y que las instituciones que gestionan los asuntos humanos tienen la situación suficientemente bajo su supervisión como para que no haya nada de qué preocuparse fundamentalmente. Esa sensación de control, esa narrativa de normalidad, es la que los eventos de Jerusalén y de muchos otros lugares del mundo están poniendo a prueba. No con un solo golpe definitivo, sino con una acumulación persistente de incongruencias que no encajan en el marco habitual. Y cuando el marco habitual deja de ser suficiente para contener lo que se está observando, la mente humana se enfrenta a una elección: buscar un marco más amplio o insistir en el antiguo a costa de ignorar lo que está frente a ella. Los textos proféticos, en todas sus tradiciones, han sido precisamente ese marco más amplio que las generaciones anteriores han encontrado cuando los marcos más pequeños de la vida cotidiana resultaban insuficientes para dar cuenta de los momentos de fractura histórica. No son textos que predicen el futuro como un horóscopo predice lo que alguien encontrara en su camino. Son textos que describen la estructura profunda de la realidad, la relación entre el comportamiento humano y las consecuencias que ese comportamiento genera, la dinámica entre el llamado a la justicia y la resistencia a ese llamado, el patrón recurrente de la advertencia, el rechazo, la consecuencia y la posibilidad siempre abierta de la restauración. Esa estructura es la que los eventos que hemos descrito activan, no como cumplimiento mecánico de una profecía concreta, aunque algunos de ellos encajen con una precisión notable en textos específicos, sino como resonancia entre lo que los profetas vieron y lo que nosotros estamos viendo, como reconocimiento de que el mundo que ellos describieron es el mismo mundo en que vivimos, y que las dinámicas que ellos identificaron siguen operando con la misma lógica implacable que identificaron hace siglos. La pregunta que todo esto deja abierta no es si algo va a cambiar. Algo siempre cambia, la historia nunca se detiene. La pregunta es si el cambio que se está acercando es del tipo que los seres humanos pueden atravesar manteniendo su humanidad intacta, o si es del tipo que los despoja de ella si no están preparados. Y la única preparación que los textos proféticos han propuesto siempre, a través de todas las tradiciones y todos los siglos, no es la acumulación de recursos materiales ni la búsqueda de refugios físicos,
ni el alineamiento con el poder político correcto. Es el examen honesto de la propia vida. Es la disposición a reconocer lo que está mal y a cambiarlo. Es el cultivo de lo que es genuinamente valioso en la experiencia humana: la justicia, la compasión, la humildad, la fe en algo más grande que uno mismo. Es, en última instancia, la elección de vivir de tal manera que cuando todo lo que puede ser sacudido sea sacudido, lo que permanezca sea lo que realmente vale la pena que permanezca. Jerusalén ha estado en el centro de la historia humana durante milenios. Ha sido conquistada y liberada, destruida y reconstruida, llorada y celebrada por generaciones que ya no están, pero cuyas oraciones quedaron grabadas en sus piedras. Lo que está ocurriendo en ella ahora no es el primero de esos momentos de intensidad, pero puede ser el último antes de algo definitivamente diferente. Y para quienes se detienen a mirar, a escuchar, a considerar con seriedad lo que significa que el suelo se abra, que los árboles mueran, que los peregrinos lloren, que los ríos se retiren y que las tormentas sacudan los lugares más sagrados del planeta, ahí la ciudad tiene todavía un mensaje que ofrecer, no de terror, no de desesperación, sino el mensaje que los profetas nunca dejaron de transmitir, incluso en los momentos más oscuros de la historia: que el que llama también restaura, que el que sacude también sostiene, y que el final de algo siempre lleva en sí la semilla de algo que comienza. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en Jerusalén y alrededor de ella, es necesario situarlo en el contexto más amplio de lo que los estudiosos de las profecías llaman convergencia escatológica. Este término, aunque puede sonar técnico o académico, describe algo que cualquier observador atento puede reconocer: el fenómeno por el cual múltiples líneas de desarrollo histórico, cada una con su propia lógica interna y su propio ritmo, y comienzan a alcanzar sus puntos críticos de manera simultánea. Es lo que ocurre cuando el reloj geológico, el reloj demográfico, el reloj tecnológico y el reloj político parecen estar marcando la misma hora al mismo tiempo. No porque alguien los haya sincronizado artificialmente, sino porque los sistemas que cada uno de esos relojes mide han estado acumulando tensión y cambio durante largo tiempo, y ese tiempo, para varios de ellos, está llegando a su límite al mismo tiempo. Esa convergencia es lo que distingue el momento actual de otros momentos de la historia en que las personas también sintieron que algo grande e irreversible estaba a punto de ocurrir. Hay generaciones que vivieron con esa sensación de manera errónea, que creyeron haber llegado al final de la historia, y luego vieron cómo la historia continuaba su curso. Eso es cierto, y es una advertencia que merece ser tomada en serio antes de pronunciarse sobre el momento actual. El error de cada generación que creyó estar en el fin no fue necesariamente el de prestar atención a las señales de su tiempo. Fue el de interpretar esas señales con demasiada certeza, de convertir la posibilidad en inevitabilidad y la advertencia en predicción. Lo que los textos proféticos auténticamente transmiten no es una hoja de ruta detallada hacia el fin del mundo, sino un llamado a la vigilancia, a vivir de tal manera que si el fin llegara hoy, uno lo encontrara haciendo lo que debe hacer. Esa disposición, ese estado de preparación interior, no es el resultado del miedo, sino de la fe, y no es el producto de haber calculado la fecha del fin, sino de haber comprendido la naturaleza del tiempo y de la propia vida dentro de él. La vigilancia que los profetas exigen no es la vigilancia ansiosa del que espera una catástrofe con los nervios crispados y la mente llena de escenarios apocalípticos. Es la vigilancia serena del guardián, que sabe que su turno es importante y que no puede permitirse distraerse, pero que tampoco está consumido por el miedo a lo que podría pasar en la noche. En el libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta que lo ha puesto como atalaya para la casa de Israel, el atalaya que ve venir la espada sobre la tierra y toca la trompeta para advertir al pueblo, ha cumplido su responsabilidad, independientemente de si el pueblo escucha o no. La responsabilidad del atalaya no es controlar el resultado, es asegurarse de que la advertencia llegue con claridad. Y esa es exactamente la función que los eventos de Jerusalén y de otros lugares del mundo están cumpliendo en este momento. Son la trompeta del atalaya que suena desde las alturas, invitando a quienes tienen oídos para oír a despertar de la somnolencia de la normalidad y a considerar con seriedad el momento en que se encuentran. Uno de los aspectos de los eventos actuales que los analistas más seculares encuentran difícil de procesar
es la dimensión subjetiva de lo que los testigos reportan. Los registros de video pueden documentar el hundimiento del suelo, la lluvia localizada, los árboles marchitos, las multitudes llorando frente al muro occidental, pero no pueden capturar lo que esas personas sienten interiormente cuando son testigos de esas cosas. Los testimonios que esas personas ofrecen, independientemente de su tradición religiosa o de su nivel de sofisticación intelectual, apuntan de manera consistente a algo que trasciende la emoción ordinaria. Hablan de un reconocimiento, no del tipo que ocurre cuando alguien recuerda dónde dejó sus llaves o cuando resuelve un problema lógico, sino del tipo que ocurre cuando algo que uno sabía en lo más profundo de sí mismo, sin haberlo podido articular, de repente encuentra una forma visible, audible, tangible. Como si el mundo exterior estuviera confirmando algo que el mundo interior había sabido siempre, pero no había tenido el vocabulario para expresar. Ese reconocimiento, ese momento de convergencia entre la experiencia interior y el evento exterior, es lo que los textos espirituales de todas las tradiciones han intentado describir cuando hablan del encuentro con lo sagrado. No es casual que muchos de quienes han tenido esas experiencias en Jerusalén en los últimos meses sean personas que no venían buscándolas. Peregrinos que llegaron con expectativas prácticas, que querían ver los sitios históricos, tomar fotografías, cumplir con un viaje que habían planeado durante años como parte de su tradición religiosa, pero sin expectativas especiales de que algo extraordinario les ocurriera personalmente. Y sin embargo, algo ocurrió, algo que no pidieron y que no esperaban, algo que cambia la manera en que uno ve las cosas, aunque no pueda explicar exactamente qué fue lo que cambió. Esas experiencias, multiplicadas por miles, en personas de decenas de países distintos, algo que no se conocen entre sí y que no tienen razón alguna para ponerse de acuerdo sobre lo que vivieron, componen un testimonio colectivo que merece ser tomado en serio como dato empírico sobre la naturaleza de lo que está ocurriendo en ese lugar. La puerta oriental del Monte del Templo, también conocida como la Puerta Dorada, ha sido sellada desde el siglo XVI. El sultán otomano Solimán el Magnífico la hizo tapiar en 1541, según la tradición, porque había sido advertido de una profecía según la cual un líder judío o cristiano entraría a Jerusalén por esa puerta. Ese sellado ha permanecido durante casi 5 siglos, pero lo que observadores han documentado en los últimos meses son vibraciones y grietas en la mampostería que cierra esa puerta, no el tipo de deterioro gradual que uno esperaría del simple paso del tiempo, sino movimientos que parecen indicar que algo está ejerciendo presión desde dentro. En el Salmo 24 está escrito: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Y en el libro de Ezequiel, capítulo 44, se describe una puerta del santuario que mira al oriente, que estará cerrada los 6 días de trabajo, pero que se abrirá el día del reposo y en el día de la luna nueva. Y el Señor le dijo al profeta: «Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará hombre por ella, porque el Señor Dios de Israel entró por ella». Para quienes conocen esos textos, las vibraciones en la puerta oriental no son un problema de mampostería. Son una señal que apunta a algo que los profetas vieron con claridad cuando escribieron sus textos hace miles de años. En los cielos sobre Jerusalén, y los observadores han notado algo que los ornitólogos y los estudiosos de la migración de aves describen como inusual. Bandadas de pájaros que normalmente siguen rutas de migración establecidas han alterado sus patrones. Aves que rara vez se ven sobre la ciudad han aparecido en círculos sobre el monte del templo y sobre el monte de los olivos. En la tradición bíblica, las aves tienen frecuentemente una función de señal. En el libro de Génesis, Noé envía una paloma para saber si las aguas han bajado. En el Evangelio de Mateo, Jesús señala que ni un solo pájaro cae a tierra sin que el Padre lo sepa. En el Apocalipsis, el ángel que vuela por en medio del cielo proclama su mensaje con una voz que se le escucha en toda la tierra. Las aves que cambian sus rutas sobre Jerusalén pueden tener explicaciones biológicas relacionadas con cambios en los campos magnéticos o con variaciones en la temperatura. Pero para quienes llevan años observando ese cielo sagrado, esos cambios en el comportamiento de las aves añaden otra capa al panorama de señales que se está acumulando sobre la ciudad. En el contexto de la teología judía, existe el concepto del Igbeta di Meshicha,
los pasos del Mesías, que describe los eventos que serán señales del arribo inminente del Mesías. El Talmud, en el Tratado de Sanhedrin, describe ese periodo como un tiempo de arrogancia creciente, de corrupción en el liderazgo, de deterioro de los valores morales, de confusión entre lo verdadero y lo falso. Describe también señales naturales, el florecimiento de los árboles de Israel, el regreso del pueblo a su tierra, la restauración del Estado. Muchas de esas condiciones han sido cumplidas de manera objetiva en el siglo XX con el establecimiento del Estado de Israel, el florecimiento del desierto gracias a la irrigación moderna y el regreso de judíos de todas partes del mundo a su tierra ancestral. Lo que queda pendiente en esa lista, según muchos intérpretes, es la construcción del tercer templo y el arribo del Mesías mismo. Y todo lo que se está preparando en el Instituto del Templo, toda la infraestructura ritual que ha sido construida con tanta paciencia y precisión, apunta en la dirección de ese cumplimiento pendiente. En la teología cristiana, la construcción del tercer templo tiene también una significación profética crucial. Muchos intérpretes del libro del Apocalipsis y de las cartas de Pablo, particularmente el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, leen en esos textos la descripción de un periodo en que en el templo se sentara alguien que se proclamara Dios. Esa interpretación, conocida como la de la abominación desoladora, a la que se refiere Daniel, y que Jesús menciona en el capítulo 24 de Mateo, requiere para su cumplimiento la existencia de un templo. Sin templo no hay lugar donde pueda ocurrir la abominación. Por eso la preparación del tercer templo es seguida con una atención tan intensa por los intérpretes proféticos de la tradición cristiana, porque su construcción sería el preludio a una serie de eventos que esos textos describen con una especificidad que no puede ser ignorada por quienes los toman en serio. Lo que hace que todo este panorama sea especialmente denso y difícil de procesar con calma es que ninguno de estos elementos existe en aislamiento. Cada uno está conectado con los demás por una red de referencias textuales, de relaciones geográficas, de cronologías históricas y de resonancias espirituales que se refuerzan mutuamente. El colapso del suelo cerca de Tierra Santa es geográficamente cercano a donde el monasterio fue descubierto, que está a corta distancia del Monte de los Olivos, donde los árboles se marchitan, que es el lugar donde la falla geológica activa corre bajo tierra, que es desde donde Jesús pronunció las palabras del discurso del Monte de los Olivos que describe las señales del fin, que es el lugar donde Zacarías predijo que el monte se partirá en dos cuando el Señor regrese. Todo está conectado. Todo se apunta mutuamente, y esa red de conexiones no es el producto de la imaginación creativa de alguien que busca patrones donde no los hay. Es el resultado de leer los textos con cuidado y luego observar el territorio donde esos textos fueron escritos. Para las comunidades religiosas que viven en Jerusalén y que llevan sus vidas cotidianas en medio de ese paisaje cargado de significado, la acumulación de eventos de los últimos meses no es un tema abstracto de debate teológico. Es la realidad concreta de su existencia diaria. Es lo que hablan cuando se reúnen después del culto. Es lo que les preocupa cuando miran a sus hijos y piensan en el tipo de mundo que estarán habitando en 10 o 20 años. Es lo que les impulsa a orar con más intensidad, a estudiar los textos con más atención, a vivir con más intención en cada decisión cotidiana, no porque tengan certeza de lo que viene, sino precisamente porque no la tienen y porque la incertidumbre del momento los convoca a vivir con una conciencia más aguda de lo que realmente importa. Y esa agudización de la conciencia, ese despertar de la atención hacia lo que es fundamentalmente importante, es quizá el efecto más valioso que los eventos de Jerusalén pueden tener sobre quienes los observan desde lejos. Porque la mayoría de las personas que reciben estas noticias no viven en Jerusalén, no caminan por sus calles de piedra ni rezan frente a su muro occidental. Reciben las imágenes y los relatos a través de una pantalla, desde la comodidad o el caos de su vida cotidiana en sus propios países, sus propios idiomas, sus propias rutinas. Y la pregunta que esas imágenes y esos relatos les plantean no es geográfica ni histórica, es personal. Es si todo lo que está ocurriendo en esa ciudad tiene el significado que los textos proféticos sugieren que podría tener, que cambia en mi vida, que dejo de posponer, que dejo de ignorar, con quien me reconcilio, a quien le pido perdón, de que me arrepiento,
¿Hacia qué me oriento? Esas son las preguntas que el momento de Jerusalén convoca. No solo para los que están allí, sino para todos los que tienen ojos para ver y corazón para sentir lo que ese suelo sagrado está tratando de comunicar. Los sueños también han sido parte de este panorama, aunque son más difíciles de documentar y de verificar. En distintas partes del mundo, personas que no se conocen entre sí han reportado experiencias nocturnas en las que aparecen imágenes de Jerusalén, de su templo, de sus puertas, de sus montes. En la Biblia, los sueños son frecuentemente el medio por el cual la dimensión espiritual se comunica con la dimensión humana. Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor. José de Egipto recibe en sueños la advertencia sobre los 7 años de abundancia y los 7 de hambre. Los magos del Oriente son avisados en sueños para no regresar a Herodes. En el libro de Joel, el profeta anuncia un tiempo en que los jóvenes verán visiones y los ancianos sonarán sueños. Ese tiempo, según la interpretación cristiana, comenzó en Pentecostés y continúa hasta el fin de la era. Y si ese tiempo continúa, entonces los sueños que centenares de personas de distintos continentes están teniendo sobre Jerusalén, en este momento no son necesariamente el producto de la ansiedad colectiva inducida por las noticias. Pueden ser parte de un proceso de comunicación que trasciende los canales habituales y llega directamente a la dimensión más profunda de la experiencia humana. Hay algo que los eventos de Jerusalén le dicen a la humanidad que ninguna otra ciudad del mundo podría decir de la misma manera, no porque Jerusalén sea inherentemente superior a otros lugares, sino porque es el lugar al que convergen 3 de las grandes tradiciones religiosas del mundo occidental, porque ha sido el escenario de los eventos que esas tradiciones consideran más decisivos de la historia, y porque los textos que esas tradiciones consideran sagrados la mencionan una y otra vez como el lugar donde la historia humana llegara a su punto de resolución. Cuando esa ciudad, ese lugar único de convergencia, comienza a mostrar señales que resuenan con los textos que la mencionan, la resonancia no puede ser ignorada solo porque resulte incómoda o porque desafíe el escepticismo que la cultura contemporánea ha adoptado como postura por defecto frente a cualquier cosa que huele a profecía o a lo sobrenatural. El escepticismo es una herramienta intelectual válida cuando se aplica con honestidad, pero cuando se convierte en una negativa a considerar la evidencia disponible porque esa evidencia apunta hacia conclusiones que el marco conceptual vigente no puede acomodar, deja de ser escepticismo y se convierte en dogmatismo de otro tipo. La evidencia disponible no prueba nada de manera concluyente. Eso debe quedar claro. Los eventos que hemos descrito tienen explicaciones naturales para cada uno de ellos tomado individualmente. El suelo que colapsa tiene causas geológicas. Los árboles que se marchitan tienen causas botánicas. Las tormentas tienen causas meteorológicas. Los peregrinos que lloran tienen causas psicológicas y espirituales propias de su tradición. La evidencia disponible no compele a una conclusión específica sobre el momento histórico en que nos encontramos. Lo que hace es sugerir que ignorar la dimensión espiritual de lo que está ocurriendo, proceder como si todo esto fuera simplemente el resultado de procesos naturales sin ninguna dimensión adicional de significado, es una postura que requiere tanto de fe como su opuesto. Requiere fe en que el mundo es solo lo que los instrumentos de medición pueden registrar y que no hay ninguna dimensión de la realidad que trascienda la que la ciencia empírica puede acceder. Esa es una postura filosófica legítima, pero no es la única postura razonable disponible. Lo que los profetas ofrecen, en última instancia, no es una cosmología alternativa a la ciencia. Ofrecen una dimensión de significado que la ciencia, por su propia naturaleza y metodología, no está equipada para proveer. La ciencia puede decirte cómo se forma una cavidad de piedra caliza bajo el suelo de Jerusalén. No puede decirte si esa cavidad tiene un significado para tu vida. La ciencia puede describir el patrón meteorológico que generó la tormenta que inundó las calles de la ciudad vieja. No puede decirte si esa tormenta te está invitando a reconsiderar algo. La dimensión del significado, la pregunta de para qué y para quién, es la dimensión en que los textos proféticos operan. Y esa dimensión, lejos de ser un lujo espiritual para quienes tienen el tiempo y la inclinación de ocuparse de ella, es en realidad la dimensión fundamental de la experiencia humana, la que determina cómo se vive, con qué valores,
¿Con qué propósito? ¿Hacia qué horizonte? Privarla de atención no la hace desaparecer, solo la deja operar sin supervisión, llenada por sustitutos que con frecuencia son menos verdaderos y menos nutritivos que lo que los textos originales ofrecen. Jerusalén está hablando. Eso es lo que los eventos de los últimos meses comunican a quienes están dispuestos a escuchar. No con palabras, o no con mensajes escritos en el cielo, sino con el lenguaje antiguo y poderoso de la tierra, del agua, del fuego, del viento y de los corazones humanos que se conmueven de maneras que no pueden explicar del todo. Ese lenguaje ha sido escuchado en esa ciudad durante miles de años por generaciones de profetas, de peregrinos, de líderes y de gente común que encontró en sus calles y en sus piedras un encuentro con algo que transformó sus vidas. Y en este momento, cuando el mundo necesita con urgencia ese tipo de transformación, cuando los sistemas que hemos construido para organizar la vida colectiva muestran señales de fragilidad creciente, cuando la búsqueda de significado real se intensifica en millones de personas que sienten que lo que les ha sido ofrecido no es suficiente, la ciudad de Jerusalén ofrece una vez más lo que siempre ha ofrecido: no respuestas fáciles, no certezas confortables, sino la oportunidad de encontrarse con algo más grande que uno mismo, y de salir de ese encuentro cambiado de maneras que solo pueden ser comprendidas desde adentro. Existe en la tradición bíblica un concepto que resulta especialmente relevante para comprender la naturaleza de las señales que se están acumulando en Jerusalén. Es el concepto hebreo de Ot, que se traduce generalmente como señal, pero que tiene una profundidad semántica que la traducción no captura completamente. Una Ot no es simplemente un evento inusual que llama la atención, es un evento que porta en sí mismo un mensaje, que funciona como un puente entre dos dimensiones de la realidad, que invita al observador a reconocer una conexión que de otro modo permanecería invisible. En el libro del Génesis, Dios dice que los astros servirán para señales y para tiempos y para días y años. En el libro del Éxodo, los milagros que se realizan ante el faraón son llamados señales y maravillas. Y cuando Jesús es preguntado por sus discípulos sobre las señales de su regreso, usa precisamente esta categoría. No anuncia una fecha, anuncia una secuencia de señales que cuando sean reconocidas indicarán que el momento se ha acercado. El arte de leer esas señales no es el de quien pretende saber más de lo que puede saberse. Es el del observador atento que no convierte una señal en certeza, pero que tampoco la ignora cuando aparece con la claridad suficiente como para que sea reconocible. En los últimos meses, que hasta en las redes sociales y en los foros de discusión religiosa en línea, ha surgido un fenómeno notable. Personas de tradiciones y culturas muy distintas, que normalmente no interactuarían entre sí, están encontrándose en conversaciones sobre lo que está ocurriendo en Jerusalén. Judíos ortodoxos, evangélicos americanos, católicos europeos, protestantes africanos, creyentes de Oriente Medio de diversas denominaciones. Todos están mirando en la misma dirección y usando con frecuencia los mismos textos para intentar dar sentido a lo que ven. Esa convergencia de atención, esa mirada colectiva hacia Jerusalén desde tantos puntos del mundo al mismo tiempo, es en sí misma un fenómeno que merece ser observado. Porque uno de los elementos que los textos proféticos asocian con el tiempo del fin es precisamente el de una atención global sostenida sobre esa ciudad. Cuando el mundo entero tenga los ojos puestos en Jerusalén, cuando lo que ocurre en sus calles sea noticia en todos los idiomas, cuando las naciones sientan que lo que se decide en ese pequeño territorio afecta sus propios destinos, eso es lo que los profetas dijeron que ocurriría. Y eso es, con mayor o menor claridad, lo que ya está ocurriendo. La pregunta sobre por qué Jerusalén ocupa ese lugar único en la historia y en la conciencia colectiva de la humanidad no tiene una respuesta que satisfaga a todos por igual. Desde una perspectiva puramente secular e histórica, Jerusalén es una ciudad que ha sido importante por su posición geográfica y por su historia como capital del Reino Unificado de Israel, y por las circunstancias políticas y religiosas que la convirtieron en centro de tres grandes tradiciones. Esa explicación es factualmente correcta, pero insuficiente para dar cuenta de la intensidad con que esa ciudad sigue convocando la atención y la devoción de personas de todo el mundo, que no tienen ninguna conexión histórica directa con ella. Hay algo en Jerusalén que trasciende su historia accidental,
y que opera en la experiencia humana a un nivel más profundo. Los textos proféticos explican ese algo en términos de elección divina. Dios eligió ese lugar para poner su nombre allí. Esa elección, cualquiera que sea la postura que uno tenga sobre la naturaleza de Dios, ha generado una concentración de significado, de oración, de sacrificio, o de esperanza y de sufrimiento humano que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad del planeta. Y esa concentración de significado es lo que hace que las señales que emergen de Jerusalén en este momento sean tan difíciles de ignorar para tanta gente. No es solo que estén ocurriendo cosas inusuales en una ciudad cualquiera, es que esas cosas inusuales están ocurriendo en la ciudad que miles de años de historia espiritual han cargado con el peso de las esperanzas y las expectativas más profundas de la humanidad. Cuando el suelo se abre en una ciudad ordinaria, es una noticia. Cuando el suelo se abre en Jerusalén, cerca de los lugares que los textos proféticos identifican como el escenario de los eventos finales, es una señal que los sistemas de significado de millones de personas no pueden simplemente archivar como dato geológico y seguir adelante. Tiene que ser procesada, tiene que ser considerada, tiene que ser respondida de alguna manera, aunque sea con una pregunta que queda abierta y sin resolver. Esa apertura, esa disposición a dejar la pregunta abierta en lugar de cerrarla prematuramente con una respuesta que la neutralice, es quizá la actitud más honesta y más productiva que uno puede adoptar frente a lo que está ocurriendo. No la certeza del que ya sabe lo que todo significa y puede explicarlo en detalle. Tampoco el descarte del que decide de antemano que nada de esto tiene ningún significado más allá de lo físico y lo sociológico, sino la apertura del que reconoce que está frente a algo que sus categorías habituales no alcanzan a contener, y que esa insuficiencia de sus categorías es en sí misma una invitación a ampliarlas, a crecer, a desarrollar una capacidad de lectura de la realidad que incluya las dimensiones que la vida moderna ha sistemáticamente empobrecido o descartado. En el Salmo 122, el poeta escribe: «Pedid por la paz de Jerusalén, los que te aman serán prosperados». En ese sencillo mandato hay algo que trasciende el contexto político en que fue escrito y que habla directamente a cualquier ser humano que se detenga a considerarlo. No se nos dice que calculemos el futuro de Jerusalén, se nos dice que oremos por su paz, que la amemos, que nos preocupemos por ella. Esa preocupación, ese amor, esa oración, y no requiere que uno tenga resueltas todas las preguntas teológicas sobre su destino. Requiere solamente que uno reconozca que ese lugar importa, que lo que ocurre en él tiene resonancias que van más allá de lo que los noticieros pueden capturar, y que la respuesta más adecuada a esas resonancias es la oración, no la ansiedad, no el miedo, no la especulación sobre fechas y cronogramas. La oración, que es la forma más profunda que el ser humano tiene de reconocer su propia limitación y de abrirse a la posibilidad de que haya algo más allá de esa limitación que puede intervenir en la historia de maneras que ninguna proyección humana puede anticipar completamente. Las señales se acumulan, el suelo habla, los árboles lloran, las piedras guardan silencio cargado de historia. Los peregrinos caen de rodillas sin saber por qué. El agua se retira, el fuego brota de lugares inesperados, los cielos se abren sobre el monte sagrado, y en medio de todo eso, la ciudad de Jerusalén sigue en pie, como ha estado en pie durante milenios, desafiando los imperios que intentaron borrarla, sobreviviendo las destrucciones que la dejaron en ruinas, renaciendo de sus propias cenizas una y otra vez con una tenacidad que solo puede ser comprendida cuando se acepta que hay algo en esa ciudad que no puede ser destruido porque no es de origen humano. Ese algo es lo que los eventos actuales están activando. Esa presencia que se instaló en ese lugar hace tanto tiempo que la historia humana escrita no alcanza a registrar su origen. Esa presencia es la que los peregrinos sienten cuando caen de rodillas sin poder explicarlo. Y es esa presencia la que, en última instancia, determina lo que Jerusalén es, lo que ha sido siempre y lo que seguirá siendo, hasta que la historia llegue al punto en que los profetas siempre dijeron que llegaría. Para quienes observan todo esto desde la distancia geográfica y espiritual de una vida cotidiana alejada de Jerusalén, el desafío no es el de ir a esa ciudad a buscar una experiencia extraordinaria. El desafío es el de dejar que lo que ocurre en esa ciudad interpele la propia vida con honestidad. Preguntarse no solo qué está pasando allí, sino qué significa para aquí.
No solo que dice ese suelo que se abre, sino que dice sobre el suelo sobre el que yo camino todos los días. No solo que significa que los árboles milenarios se marchiten, sino que significa sobre las raíces de mi propia vida. Están vivas, están nutridas, están produciendo algo que vale la pena. O también ellas están comenzando a secarse desde dentro sin que yo lo haya notado todavía. Esas preguntas, personales y concretas, son las que Jerusalén siempre ha hecho a quienes se acercan a ella con sinceridad. Y son las que el momento actual hace con mayor urgencia que quizá ningún otro momento en la historia reciente. El mundo está en un momento de decisión. Eso no es una afirmación apocalíptica ni una predicción sobre fechas. Es una observación sobre la naturaleza del tiempo histórico que habitamos. Los sistemas que han organizado la vida colectiva de la humanidad durante décadas están siendo sometidos a presiones que los están transformando o fracturando. El orden que siguió a la Segunda Guerra Mundial, con sus instituciones internacionales, sus alianzas de seguridad, sus sistemas de comercio globalizado, está siendo reconfigurado de maneras cuyo resultado final nadie puede predecir con certeza. El modelo de vida que el mundo occidental ofrece como norma universal, basado en el crecimiento económico continuo, el consumo individual como fuente principal de satisfacción y la tecnología como solución a todos los problemas, está mostrando sus límites de maneras que cada vez son más difíciles de negar. Y la búsqueda de significado, de comunidad, de conexión con algo que trascienda la inmediatez del instante, se está intensificando en millones de personas que sienten que lo que les ha sido ofrecido como buena vida no es suficientemente bueno para lo que la vida realmente requiere. En ese contexto, las señales de Jerusalén no son un fenómeno marginal o excéntrico que solo interesa a los círculos religiosos especializados. Son el recordatorio más poderoso disponible de que la humanidad tiene recursos espirituales más profundos que los que ha estado utilizando, de que la historia tiene una dimensión de significado que la narración puramente secular no puede capturar, y de que el momento de crisis puede ser también el momento de renovación si es abordado con la disposición correcta. No con el miedo que paraliza, sino con la fe que moviliza. No con la desesperación que cierra, sino con la esperanza que abre. No con la búsqueda de seguridad a cualquier precio, sino con la disposición a vivir con integridad aunque el costo sea alto. Esas son las virtudes que los profetas de Jerusalén siempre predicaron. Y son las virtudes que el momento actual requiere con la misma urgencia con que las requirió cualquier otro momento de fractura histórica en que los seres humanos necesitaron encontrar en sí mismos algo mejor que lo que habían estado siendo.